Viajeros, bienvenidos a esta cuarta parada en este viaje hacia la palabra, hacia Dios hecho carne y viviendo con nosotros. En la parada anterior hablamos de un mundo de misterios y cómo de alguna forma todos esos milagros implicaban una forma distinta de enfrentar el liderazgo que no conocemos, que no comprendemos, pero que hay que apoyar. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en los milagros de creación. Y quizás uno de los más bellos milagros tiene que ver con la multiplicación de los panes. En un momento dado determinado, Jesús estaba con sus discípulos y estaba predicando en una colina, hablándole a un gentío, y habían aproximadamente 5.000 personas y no tenían que comer. Y en ese momento, de alguna manera, los discípulos le dicen: bueno, maestro, hay que parar esto, no podemos continuar. Y Jesús le dice: no, recojan todo lo que tengan y métenlo aquí en unas cestas. Y se dieron cuenta que habían unos poquitos panes. En ese momento dicen: bueno, se acabó esta sesión. Y Jesús le dice: ya un momentito, vamos a orar. Y levanta la cesta. Y entonces cuando baja, lo que se consigue es una cantidad de pescado, una cantidad de panes que da para alimentar a 5.000 personas. O sea, una cantidad increíble. Es más, sobra. Tan maravilloso es el milagro que sobra y la gente se lleva entonces para repartir. Ahora, ese milagro de creación, de la multiplicación de los panes, no lo hace una sola vez, lo repite en otras ocasiones. Así que está ese milagro, está por supuesto el milagro de caminar sobre agua. Ese milagro demuestra que Jesús tenía la capacidad no solamente de crear materia, sino además de levitar, de manejar la gravedad. Podía de alguna forma dominar esa ley de la naturaleza. Entonces estamos dándonos cuenta de que son una cantidad de milagros de creación que dominan el tema de que, bueno, sí, estamos hablando de un hombre Dios que sí es capaz de crear el universo, es capaz de hacer la luz de la nada, es capaz de transfigurarse, pues también es capaz de manejar la gravedad, también es capaz de inventar nuevos átomos para hacer panes y multiplicar peces. E incluso hay un milagro muy bonito, muy interesante, que es el tema de la tormenta. Es capaz de parar unos átomos que ni siquiera se ven. De alguna manera, el lago de Galilea era una zona muy interesante porque tenía unos vientos que venían del Mediterráneo y se formaban unas tormentas muchas veces sin avisar. Estamos hablando de una cantidad de pescadores que estaban allí, pues haciendo su labor. Él podía lograr que los peces se acercaran. Pescadores que tenían días sin poder pescar nada, le aparecían los peces, y en este momento, en una de esas, pues ocurre una tormenta tremenda y él logra frenar esa tormenta y aplacar los vientos. Es decir, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Y esa es una de las cosas que dicen los apóstoles. Y bueno, vamos a ver entonces que Pedro es uno de los que entiende y experimenta en sí mismo muchos de estos milagros de creación. Bueno, como vemos, algunos de estos milagros de creación son producto de la improvisación del momento, o más bien de la adaptación al momento. Había una tormenta, me adapto, hago un milagro para parar el viento. Había un problema de hambre, me adapto y hago entonces la multiplicación. Entonces, eso es un elemento clave del liderazgo. El liderazgo tiene un plan, pero si las circunstancias cambian y requiere generar una adaptación, pues perfectamente entiendo lo que está pasando y adapto. Por supuesto, nosotros los humanos no tenemos capacidad de inventar nuevos panes ni parar tormentas, pero sí tenemos la capacidad de adaptar los planes que estamos haciendo y reconocer cuando un proyecto no está andando por el buen camino para poder enderezarlo o incluso pararlo si hace falta. Bueno, estamos viendo entonces en este momento los milagros de creación, cómo de alguna manera el hombre Dios tiene la capacidad de dominar la naturaleza y crear cosas aquí en la tierra. Vamos entonces a continuación, en nuestra próxima parada, a ver los milagros de curación. Cómo de alguna manera Jesús se mete dentro de los seres humanos y es capaz de reparar células muertas, es capaz de hacer que los ciegos caminen, etc. Y ahí vamos a ver entonces una cantidad de conceptos de liderazgo, de cómo de alguna manera a veces tenemos una miopía, tenemos una limitante, nosotros mismos nos imponemos una serie de obstáculos porque pensamos en blanco y negro y no vemos distintas opciones como veía Jesús, o como puede ver un buen líder que dentro del sí o no hay una cantidad de intermedios. Nos vemos en la próxima parada, milagros de curación.